Es breve, pero sin embargo tiene algo de enseñanza. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Amén. Oseas, el profeta Oseas, está después del profeta Daniel. Daniel siendo uno de los profetas mayores, yo no sé por qué no consideran a Oseas también un profeta mayor, tiene más capítulos que Daniel. Daniel tiene 12 capítulos y Oseas tiene ¿qué? 13 o 14 capítulos, ¿verdad? 14 capítulos tiene Oseas. Pero bueno, sea como sea, hombres que hablaron la palabra de Dios, dice Hebreos, capítulo 1, versículo 1, mire cómo dice Hebreos, mientras buscan ese pasaje, o sea, yo les leo lo que dice Hebreos 1:1, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros o últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ve usted que Dios tiene una variedad de formas para hablarnos. Dios no es insípido, tedioso, fastidioso. Mire, el bistec es bueno. ¿A cuándo les gusta el bistec? Pero ¿cómo les gustaría comérselo 3 veces al día? ¿Verdad que aburre? ¿Qué tal si le cambia pescadito? Un salmón, un trout o lo que sea. Pero cuando hay variedad, gusta el paladar. Y balancea la dieta del cuerpo. El cuerpo necesita no solamente este tipo de carne, necesita otros tipos de carne. No necesita solo este vegetal, necesita una variedad de vegetales. No solamente esta fruta, necesita una variedad de frutas para la salud del cuerpo. La misma cosa, el mismo principio se aplica en lo espiritual. Amén. Por eso la palabra de Dios nos habla, ¿verdad? En Efesios, que Dios dio 5 ministerios y nosotros, especialmente los que predicamos la palabra, aplicáramos lo que dice la Biblia. Es que no la creemos. No la creemos, por eso no la aplicamos. Cuando habla de 5 ministerios, no está hablando de 4, ni de 3, ni de 2, menos de 1. Si un ministerio es bueno, imagínense 5. ¿Qué no harían? Amén. La unidad, la variedad, el consejo. Dice la Biblia que en la multitud de consejeros hay ¿qué? La victoria está la victoria. Hay sabiduría, hermanos. Lo que Dios no le da a usted, se lo da al otro, etcétera. Dios ha hablado muchas veces. Le habló a Daniel de lo que venía en el futuro. Le habló a David. Ahí tenemos los salmos. Le habló a Ezequiel, le habló a Jeremías, le habló a Miqueas. Le habla a Juan. O sea, muchas veces y de muchas maneras. Allí es donde a veces nosotros los del pensamiento occidental acá en este hemisferio no entendemos. La verdad es que yo llego a la conclusión, yo no soy un gramatólogo, yo no soy un experto en el castellano, hermano. Yo aprendí el castellano a leer solo aprendí, yo me apliqué a estudiar, pero pues no soy un experto, pero tampoco soy un ignorante en esto, ¿verdad? No puedo ser tan humilde para negar la verdad. Analizo, veo, estudio, hago análisis, ¿verdad? Escrutinio de la palabra de Dios. Y veo, ¿verdad?, cómo fallan tantas cosas. La Biblia nos habla en diferentes formas. En un pasaje habla de que había 2 endemoniados donde nadie podía pasar por allí porque eran feroces. En otro pasaje nos dice que había un endemoniado. Cuando Jesús resucitó había 2 ángeles, dice un evangelio, el otro dice que había un ángel. Bueno, ¿cuáles son entonces? Es que el pensamiento nuestro occidental tenemos que admitirlo
es diferente al pensamiento medio oriental, al pensamiento judío. Su estilo de escribir es diferente totalmente. ¿Dónde comienza el día, hermano? ¿A qué hora comienza el día? ¿A qué hora comenzó hoy el domingo? ¿A qué hora comenzó? El sol. ¿Ah? Cuando sale el sol. ¿Ah? Cuando sale el sol. Ah, no, mucho antes, hermano, no, ya es... A las 12. ¿Cómo? A las 12 de la noche. Pues fíjese que la Biblia nos dice que era la tarde y la mañana, el primer día. Pero ¿cómo es esto, hermano? Pues no le entiendo, pues yo sé que no le entiende. Buena pregunta, hermano. Para nosotros los occidentales, ¿verdad? El día comienza a las 12 de la noche hasta las 12 termina. Mientras que allá en el Medio Oriente, pues comienza de 6 de la tarde y termina a las 6 de la tarde. ¿Por qué? Porque los hebreos tienen un calendario que es lunar y nosotros tenemos un calendario que es solar. Entonces el calendario es diferente. Pero el otro calendario de Dios también es diferente. Tenemos 3 calendarios en la Biblia y si no los entendemos, nos vamos a perder de una buena exégesis, de una buena interpretación. Gracias, hermano. Sí, y toda la palabra es así. Nosotros medimos los años por 365 días y que un cuarto. Ellos lo miden los judíos por 360 días. Amén. Entonces, cuando vemos pasajes que es difíciles de entender o una aparente inconsistencia o paradoja, no nos maravillemos, no creamos que aquello está fuera de orden, no. Hay que, mire, ¿cuántos son de México? A ver, ¿cuántos son de México? Y de Cristo también. Centroamericanos, ok. Pues somos vecinos, hermanos. ¿Y cómo piensan los mexicanos a diferencia de los americanos? Una cultura totalmente distinta. ¿Es verdad o no es verdad? Diferente. Tenemos que entender esas cosas. Conocí un hermano que era piloto. Dice, yo trabajo con una organización, hermano, que distribuye ayuda cuando hay un desastre, un terremoto, un huracán, cosas así. La gente tiene pérdidas grandes y yo trabajo con esta organización cristiana y yo llevo ayuda. Dice, llegué a un país de Sudamérica, no recuerdo cuál es el país, no lo voy a mencionar, pero dice, y llegué en la madrugada y estaban los hermanos esperándome allí, ¿verdad? Y estaba como una brisa, ¿verdad? Y estaba un poco fresco y un hermano estornudó y el hermano le dijo, Dios le bendiga, algo así, ¿no? ¿Cuál es la palabra? Salud. No, salud, ¿verdad? Salud. Le dijo salud. Y el hermano lo vio. Y se fue, hermano. Y otro estornudó y la misma cosa, salud, hermano. No, hombre, y se fue el hermano. No, pues el otro día lo agarró el pastor, hermano. Pues fueron y le dijeron al pastor, hermano, fíjese que el hermano, este piloto, nos insultó y nos dijo esto. ¿Cómo? Sí, hermano. Y luego el pastor le reclamó y al hermano y le dijo, oye, hermano, ¿qué entiende usted por esa palabra? Pues no, hermano, nosotros estamos acostumbrados cuando una persona estornuda, le decimos así, etcétera, etcétera. Ay, hermano, gracias, hermano, por explicarme. Aquí eso se entiende, hermano, como un insulto. Una de las palabras más ofensivas que usted puede decir es eso. No voy a detallar, ¿verdad? Pero digo, es una de las palabras más ofensivas que usted puede decir. Diferencia de cultura, hermanos. El hermano no habló nada mal. Para él no, su conciencia estaba limpia, sincera, inocente. Pero la cultura de otro no podía pasar el umbral a conocer la cultura de este hermano, de dónde venía. Cada vez, como yo he viajado un poco, ¿verdad? Una de las cosas, si por ejemplo aquí ustedes están aquí, viene un hermano de otro país a predicar o enseñar,
No se escandalice porque dice una palabra que a usted es ofensiva. ¡Ay! No es un niño, usted de 5 años. Ok, no será tan viejo como yo, pero no es un niño de 5 años de edad para hacer que se escandalice. Piense un poquito. Bueno, ¿de dónde viene el hermano? ¿Qué es el hermano? Etcétera. A menos que ya esté hablando burradas como los he escuchado yo a veces. Ay, Señor, si yo fuera el pastor lo agarraba. Vámonos para afuera. ¿Verdad? No, olvídate. No, hay unos que se translimitan, ¿verdad? Pero eso digo solamente, hermanos, para ver cómo Dios ha condescendido a nuestros niveles intelectuales, culturales, idiosincráticos, etcétera, para meternos la palabra, para que la entendamos en nuestras palabras, para que nosotros podamos comprender, o por lo menos tratar de comprender algo de lo que Dios está diciendo. Quizás no lo vamos a comprender en su totalidad, ni entenderlo 100% por nuestra humanidad, inadecuación, etcétera. Pero como quiera, hermanos, Dios se baja a nivel nuestro para comunicarnos la palabra. Dios, habiendo hablado muchas veces de muchas maneras, ahora habla por Jesucristo. Vino Cristo en persona y comenzó a hablar en una forma más clara. Como dicen los mexicanos, más claro no canta un gallo, ¿verdad? El Señor lo habló con toda claridad. Ya si no le entiendes así, hermano, ya no vas a entender. Dijo uno, decimos aquí en Texas, le dije uno a un hermano así y se rió mucho. Le dije, no, hermano, es que fulano está tapado, que no le entra en la cabeza nada, ¿verdad? Aleluya, perdonen, hermanos, estamos en Oseas capítulo 3, ya sabemos más o menos el trasfondo de lo que estamos hablando. Se trata de que Dios envió a profeta Oseas a que se fuera a casar con una mujer. Esta mujer tenía proclividad, inclinaciones lascivas, ¿verdad? Después de casada, ella se entrega al adulterio. Y Dios está usando para el pueblo, el mensaje es para el pueblo, sacrifica los sentimientos de Oseas, sacrifica su honradez, su dignidad, el respeto que él goza en la sociedad. Dios lo sacrifica para comunicar un mensaje al pueblo. El ser profeta no es una cosa fácil, ¿ok? No es una cosa fácil. Ya sea que sea un profeta como alguien que Dios le revela cosas en forma sobrenatural, o un profeta de predicación, de enseñanza, porque Dios habla de muchas maneras, hermano, de muchas maneras. Y eso también es profecía. No necesariamente porque tuvo una visión, porque tuvo un sueño. Yo le dije a un hombre, era joven él, estaba casado y se peleaba mucho con la mujer y me dijo que hasta la había clavado con la navaja un poco, ¿verdad? Le dije, mira, le dije, no hagas eso. Un día le dije, ella puede levantarse en la noche y darte un cuetazo. Yo salí del trabajo ese, al año regresé, me encontré un amigo en la calle, le pregunté por los compañeros de trabajo y le pregunté por ese. No, dijo, ese ya está sepultado. ¿Cómo? ¿Qué pasó? No, dijo, la mujer en la noche se levantó y le metió un cuatazo. Ya. Aquello que yo le hablé, sin yo tener ninguna visión, nada, fue una profecía. Amén. Eso no me hace profeta, no. Pero esta palabra viene de diferentes formas. Amén. Ok, Dios lo puede hablar por una persona común y corriente, por un ministro, por un predicador, por un consejero, etcétera. Allí en ese trabajo Dios me habló a través de un pecador. Y me dijo, oye, yo he oído que tú eres predicador. Sí, le dije, ¿y qué estás haciendo aquí? Trabajar en una fundición. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Por qué no te vas a predicar?
Y yo por necesidad, porque estaba pastoreando ahí una iglesia, la iglesia no me daba, estaba pastoreando 2 iglesias, no me daba ni un centavo. 2 iglesias, 40 millas de retirada una al otro, no me daba ni diezmos ni ofrenda, absolutamente nada. Pues tenía que trabajar. Pero me encontré con un problema allí. Había 2 hombres malos, endemoniados, grandotes, hermano. Y oiga, todos los días me molestaban. Todos los días me molestaban. Dije, bueno, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Puedo salirme de aquí porque no hay otra alternativa? ¿O puedo arreglar el asunto yo mismo con un ecualizador? Pero yo tengo esposa, tengo 2 niños, voy a ir a la cárcel. De seguro voy a ir a la cárcel. Pero ya cuando se endemonia la persona ya no le importa cárcel ni nada. Entonces ese hombre, cuando ese pecador me dijo esas palabras, ¿qué estás haciendo aquí? Oh, le obedecí. Dije, Dios me está hablando. ¿Ves tú? Dios te habla en diferentes formas. La cuestión es que tú oigas cada palabra que se te dice. Oíla, hermano. Analízala, estúdiala. Posiblemente Dios te está hablando por medio de esa palabra. Ok, entonces Dios está hablando al pueblo a través de este profeta y le manda, no le sugiere, le ordena que vaya y se case con una mujer que se llama Gomer. Y Dios le dice que es esta mujer. No es una mujer honrada. Dios le dice, es una mujer adúltera, te vas a casar con ella. Wow, Señor, ¿cómo? Y no solamente te vas a casar, la vas a amar. Yo voy a poner amor en tu corazón, te vas a enamorar con ella. Y usted sabe lo que el dolor que causa emocionalmente en una persona, hombre o mujer, que su cónyuge le traicione cuando usted le ha entregado todo su amor, toda su pasión, toda su confianza. Y aquella persona lo hace no una vez, 2 veces, 3 veces. Conocí en Ohio a un hermano, la mujer le traicionó 17 veces. 17 veces. Dice, yo no creí la Biblia, yo la practiqué, hermano, porque cada vez yo la perdoné. No porque no me dolía, porque Dios no me dejaba divorciarla. Por fin Dios se la llevó. Dios le dio otra esposa a él. Entonces, son cosas que no son cosas de todos los días. Porque aquí había un mensaje no para Oseas ni para la mujer tanto, el mensaje era para el pueblo. Y Dios le está diciendo al pueblo por medio de este mensaje paradójico, o más bien se me olvida la palabra, metafórico, gracias, hermano. Metafórico. Dios le está diciendo al pueblo, mira, tú eres esa mujer adúltera, y yo soy tu esposo, y yo te amo con todo mi corazón, y tú me estás traicionando adorando a ídolos ajenos. El pecado del pueblo no es que el pueblo, hermano, hubiera cometido un pecado aquí o allá, no. Es que el pueblo le dio las espaldas a Dios y se van a adorar a otros dioses. Y Dios le envía profeta tras profeta tras profeta. Y a veces estos profetas son apedreados, son encarcelados, son castigados, como lo fue Jeremías. Ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera. Es un mandato que Dios le dice, ve y ámala. Como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos. Me acuerdo de las palabras que habló Jesús. En la ley de Moisés decía, amarás a tu prójimo, ¿cómo? Como a ti mismo. Pero Jesús dijo, yo
doy un nuevo mandamiento. Que os améis unos a los otros como yo, al nivel, al grado, a la dimensión que yo os he amado. Hay una diferencia. El amor humano está limitado, es condicional, se acaba. Pero el amor de Cristo no se acaba, no tiene límite. ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano? 7 no, 70 veces 7. No es una cifra matemática que el Señor le está diciendo, perdona solamente 490 veces. Le está diciendo, no hay límite al perdón. No hay límite, no tiene fondo, no tiene... Hay una expresión que se usa en la Biblia, del oriente al occidente. Así dice el Salmo 103, creo. Que hizo alejar nuestras rebeliones, ¿verdad? Como el oriente del occidente. Fíjese que la Biblia usa esa expresión varias veces. No dice del norte al sur o del sur al norte. Dice del oriente al occidente. Hay un porqué. Porque hay un límite de distancia entre el norte y el sur. Pero la distancia de este a oeste no tiene límite. Es inmenso, inmensurable. Entonces, cuando Dios le habla aquí al pueblo, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, que os améis como yo os he amado. Eso es grande, ¿no? Amén. Lenguaje humano es difícil de poder, hermanos, considerar eso. Por eso es que es tan grave el pecado de darle las espaldas al Señor. Es muy grave. De decir, ya no quiero nada contigo. Una cosa es que hayas fallado por carnalidad, por una tentación, por lo que sea, y sabes, reconoces que hiciste mal, te arrepientes, Dios te perdona. Te arrepientes de corazón, dejas aquel mal, el Señor te perdona. Pero otra cosa es que persistas en el pecado. Especialmente el pecado de idolatría para Dios era algo muy serio. Porque era cambiar a Dios, que es una verdad, que es la absoluta verdad. La única verdad, el único amor fiel, fidedigno, su palabra, cambiar la verdad por una mentira, por una falsedad, y emular o copiar a pueblos, a razas idólatras, cuyos dioses, hermanos, era como adorar al mismo Satanás. Los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de paz. En este tiempo, cuando Dios le da estas palabras a Oseas, porque varias veces hizo Gomer, la mujer de Oseas, hizo esto, que lo dejó y se iba tras sus amantes. Y en esta ocasión, esta mujer es evidente que está en esclavitud del pecado y que había sucumbido a unos niveles tan bajos, porque todo lo que es vicio, hermanos, todo lo que es vicio, malos hábitos, hunden a la persona en todo el sentido de la palabra. Amén, aleluya. Le roban de su dignidad, de su prestigio, de su honor, de su vigor, de su fuerza física, de su dinero. Le roban de todo. Satanás, no creas que te va a premiar porque le sirves. Te va a traer desgracia, miseria, ruina, enfermedad porque le sirve. Esa es la paga del pecado. Esa es la paga, el galardón que te da Satanás. Dios, por lo contrario, le sirves, te bendice, te ayuda,
Sí te hallarás en problemas, sí tendrás dificultades, sí tendrás oposición, pero tú clamas a Él y Él a su tiempo obra. Amén. Y te recompensa más de lo que tú sufriste. Y finalmente tenemos la vida eterna. Así que nunca perdemos con el Señor. Nunca vamos a perder. Así que esta es la condición de esta hermana. Gomer era una hermana, pero una hermanita muy carnal, ¿verdad? Y no es ella la que regresa a él, a Oseas. No es ella la que viene a pedir perdón, arrepentida. No, Dios le encomienda a Oseas. Tú tomas la iniciativa. A ti te hago responsable porque tú la busques. Aleluya. Había un himno que se compuso hace muchos años. Decía: ama el pastor sus ovejas, va a buscarlas. Hay ovejas que valorizan el trabajo de un pastor. Mi pastor ora por mí, mi pastor piensa en mí, mi pastor me aconseja, me anima, me da palabras de ánimo. Y hay otros que es pura queja y crítica. Pero aquí no hay de esos, ¿verdad? Qué bueno. Aquí no hay. No, aquí hay puros agradecidos. Gloria a Cristo por ello. Amén. Hermano, pastor, estás muy privilegiado, hermano. Muy bendecido. Aleluya. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario sobre este versículo, hermano? ¿Cuánto se puede expresar en términos humanos el amor? ¿Cuántos han estado enamorados en su vida? Yo no sé si a ustedes les gusta amar o no. A ver, ¿alguna vez se enamoraron ustedes? Y ya no están enamorados. Vale, si está su compañera aquí o compañero, vale más que diga que sí, porque si no, al llegar a la casa no me eche la culpa a mí, ¿ok? Maestro, ya que está hablando de un pasaje metafórico, ¿verdad? Aquí, pues, Osea representa a Dios y Gomer, pues, representa al pueblo de Israel. Ahora bien, cuando pensamos en que, ¿verdad? En este mundo, pues yo clasifico el amor en tres, vamos a decir, tres tipos, tres clases de amor, que puede haber más, pero resumiéndolo, podemos verlo en tres factores, ¿verdad? El amor, pues, erótico, romántico, que debe de practicarse en una pareja, ¿verdad? En un matrimonio. Y está el amor, pues, filial, fraternal, el amor a la familia y el amor a los amigos. Pero hay un amor que es superior a esos dos, que es el amor ágape, el amor divino, el amor que procede, que viene de Dios. El amor romántico y filial, ¿verdad? Erótico, está limitado porque está gobernado por la pasión, por las emociones, por los sentimientos, ¿me entiendes? Pero el amor ágape, el amor divino, no está limitado porque emana y viene de Dios, que no tiene amor Dios, sino que Él es en esencia amor. Y cuando Dios nos llama o nos ordena amar a nuestros enemigos, Él está diciendo: como yo te he amado a ti que eras mi enemigo, mandé a mi hijo para que muriera por ti. Ahora mi amor ha sido derramado por el Espíritu Santo en tu corazón. Pero es mi amor divino, ágape ilimitado. Así como yo te he amado siendo mi enemigo, así que te ordeno yo que vayas a amar a tus enemigos. Entonces, ese amor ágape, ese amor divino, ese amor celestial, ilimitado, tiene que ver no con emociones, pasiones, sentimientos, sentir de la carne, no.
sino que tiene que ver con la fuerza de la voluntad, donde uno toma una decisión. Y Dios le está diciendo aquí al profeta: ve a amar a esta mujer, pero ámala así como yo te amo a ti. Ámala con mi amor, ágape divino. Porque para nosotros es imposible, ¿verdad?, amar a una persona si nos ha hecho daño, amar al cónyuge si nos ha traicionado y nos ha sido infieles no solamente una vez, sino varias veces. Y cuando tratamos de amar a esa persona o perdonarla, darle otra oportunidad con nuestra capacidad, con nuestro amor erótico, romántico, filial, emocional, sentimental, nosotros no podemos hacerlo, fracasamos. Pero si ejercemos, ¿verdad?, el poder de la voluntad, donde actúa y se manifiesta el amor divino, entonces sí vamos a lograrlo. Porque Dios manifiesta su amor a través de una decisión. Él no dice: yo siento y deseo mandar a mi hijo para que muera por ustedes, ¿verdad? No. Él solamente dice: voy a dar. Tomó la decisión de amarnos siendo enemigos. Entonces aquí el profeta Oseas representa a Dios y el amor de Dios, que es un atributo de Dios. Y le está ordenando a Oseas, como le ordena a la iglesia, Cristo, ¿verdad?, en nosotros nos da ese amor para amar a los que nos hacen daño. En este caso, cuando hay traición, cuando hay adulterio, fornicación, cuando hay, vamos a decir, estas experiencias dolorosas. Y prácticamente aquí vemos de antemano lo que es la doctrina del perdón con el amor de Dios, que es totalmente diferente. Muchos dicen: hermano, es que yo no puedo perdonarla, mira lo que me ha hecho. Sí, pero ¿qué has hecho tú contra Dios? Ahora, no trates de amar a esta persona que te hizo un daño, un malo, te traicionó, con tu capacidad, con tu amor humano, natural, emocional, sentimental. No, nosotros los cristianos tenemos que entender que el amor que Dios derramó en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo es un amor que sobrepasa todo entendimiento, y con el poder y la fuerza de ese amor es que podemos perdonar aún a nuestros enemigos. Yo recuerdo la experiencia de Gigi Ávila, donde su yerno mató a su hija. Mas sin embargo, este hombre que tenía el amor divino de Dios fue a la cárcel a perdonar a su yerno que mató a su hija. Él no lo hizo con su amor natural, emocional, sentimental, humano, no. Él lo hizo con el amor de Cristo. Y le dijo al hombre: te perdono. Y el hombre se arrepintió y fue restaurado. Pero ¿qué hubiera pasado si Dios no le ordena? Dios le ordenó: ve allá y perdónalo. Quiere decir entonces, hermano, que cuando Dios nos ordena hacer algo, que amemos a alguien a pesar de lo que nos ha hecho, es cuestión de una decisión, de fuerza de voluntad, de hacerlo con el amor de Dios. Gracias. Gracias, hermano. ¿Hay alguna otra palabra? ¿Comentario? El hermano Gigi Ávila, para aludir a ello, es que no solamente lo perdonó, se puso en ayuno. Se puso en ayuno y oración por su yerno. Es una cosa, es verdad, humanamente imposible de hacer. Pero Dios nos da la capacidad. Dios nos da la capacidad y qué lecciones tan grandes, tan fuertes tenemos, ¿verdad? En la palabra. En el libro del Cantar de los Cantares, hermanos, allí tenemos quizá la expresión verbal, poética, emocional, más grande que muchos poemas y mucha literatura que habla sobre el tema del amor.
Esta mujer que Salomón amó es algo literal, sucedió. Me gusta el hecho que la Biblia habla de todos los aspectos de la necesidad humana. Nosotros a veces somos tan espirituales que hablar del amor o del sexo o esto o lo otro. Un pastor me reclamó porque yo usé una expresión para ilustrar algo y me reclamó y lo dejé pasar. Yo no quiero entrar en disputas, ¿verdad?, sobre cosas. Pero como que estuviéramos hablando con niños de 3, 5 años de edad, si todos ya estamos viejos, hermano. Amén. No me diga usted que los hijos que tiene usted, porque el Espíritu Santo vino e hizo sombra sobre su esposa. No lo voy a creer, no me lo diga, ¿ok? Posiblemente así sucedió, pero yo no se lo voy a creer. Así que no malgaste sus palabras. Esas cosas no son así, hermanos. Eso sucedió una vez en toda la historia humana. Amén. Aleluya. Y estas son cosas de la vida, el amor, el sexo, el matrimonio, son cosas de la vida que las impuso no el diablo, las impuso Dios. Eso es un don de Dios, hermano. Esa es una gracia de Dios para expresar el amor, el sentimiento. Sabemos que todo lo que Dios da, música, lo que sea, el hombre lo corrompe, el dinero, el hombre lo corrompe también. No quiere decir que no viene de Dios, que la bendición no es de Dios, que la música no es buena, todo se puede corromper, ¿verdad? Pero el cantar de los cantares habla con una elocuencia, con una verbosidad tan extensa, tan inmensa. Tanto la mujer que está enamorada de Salomón como Salomón enamorada de ella. Wow. Ahí aprendemos muchas cosas, hermanos. Que pudiéramos nosotros expresar nuestro amor a Cristo de esa manera, porque Él nos lo ha expresado, no solo en palabras, en hechos. Y en el hecho más grande fue la crucifixión. Aleluya. Si el Señor me hubiera dicho a mí, mira, Porfirio, si tú mueres por la humanidad de esta manera que yo te digo, yo salvo a toda la humanidad, le hubiera dicho, Señor, I'm sorry, pero yo no voy a meterme por ahí. En esa bronca yo no me voy a meter. No, soy un cobarde para el dolor. Yo no. Pero el amor de Cristo fue tan grande, hermanos, que Él sacrificó todo. Qué hermoso, amén. Amén. Muy bien, dice, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. Tortas pudiéramos decir tortillas, pupusas, arepas, etcétera. Bueno, ese es el lenguaje nuestro acá, ¿verdad? En el occidente. Pero esto se hacía, hermanos, cuando había prácticas idolátricas, ¿verdad? Y luego lo mezclaban con pasas secas, ¿verdad? Y aquello se mezclaba y la gente se embriagaba, hermanos, y olvídate, como dicen por ahí, darle vuelo al hilacha, ¿verdad? Toda clase de libertinaje, toda pasión, hermano, desenfrenada, se suelta el pudor, la vergüenza, la honradez, eso se pone al olvido y la gente comete desenfrenadamente el mal. Eso es lo que hacían en las prácticas idolátricas del pueblo, de los pueblos paganos. Imagínense cuando una persona, hermano, se subaja a un nivel de sacrificar a su niño. Cuando le ofrecían al dios Baal a Moloch, extendía así los brazos, había fuego, ahí metía usted su niño. ¡Wow!
Yo no sé cómo Dios aguanta eso, hermano. Yo no entiendo. No, mi capacidad, como ya les dije, es muy, muy limitada. Cómo Dios aguanta la paciencia de Dios y el amor de Dios a esta gente. Deje usted a los paganos que nunca han oído a Dios, no han temido a Dios, no tuvieron la ley, pero al pueblo de Israel que conoció a Dios en el Sinaí, que vieron sus portentos, sus milagros extraordinarios, que Dios una y otra vez hizo milagros en el desierto con ellos. Y tomar a tus hijos y ofrecerlos en sacrificio. Wow. Yo no tengo lenguaje, hermanos, para explicar una depravación tan baja. Cómo los sentimientos de la persona vienen a convertirse como un pedernal, como de piedra, sin sentimientos. Que no oyes a tu criatura que está llorando, que le duele el fruto de tu vientre. Bueno, sucedió, hermanos. La ceguera, fíjate la ceguera espiritual que hay y cómo Satanás logra insensibilizar a la persona para causas nobles y sacrificar todo lo que tiene, hermano, para rendir culto y homenaje a algo que no es. ¿Qué es un Dios de palo, de madera, de oro, de plata? ¿Qué es? Es nada. Es nada. Y cómo Satanás controla los sentimientos y la mente del hombre para cometer cosas tan nefandas. Así. Y el pueblo no entender que Dios aún sigue amándonos. Te has extraviado, te has ido de mí. Luego dice el versículo 2: la compré entonces por mí por 15 siclos de plata y 1 homer y medio de cebada. El precio de un esclavo era de 30 piezas de plata. 15 era la mitad. Esto sugiere a varias cosas. Una de las cosas que prominentemente puede sobresalir aquí es que esta mujer a quien Oseas va a amar, va a recoger, va a restaurar, porque aparentemente está en una subasta, quizá de esclavos o de las prostitutas. Cuando una mujer está joven, llena de vigor, se ve atractiva, se ve bella, pero no tarda mucho cuando esa belleza se va. I'm sorry, pero se va. El vigor se va, desaparece, el atractivo se va. Pues imagínate una persona, una mujer hundida en el pecado de la prostitución. ¿Cuánto va a durar su vigor? Llegó una muchachita allá a la casa el año pasado. A medianoche estaba allí el hermano Luciano y estaba el hermano Carmelo Pérez, predicador, allí en mi casa. Esta muchacha de 19 años de edad, pobrecita, en drogas, hermano, drogada. Yo nunca probé las drogas, no sé cuál es el efecto, pero lo que vi me quebró el corazón. Después, hablando con un hijo mío, dijo: no, papá, a esa gente es muy difícil ayudarla. Y ya me comenzó a explicar por qué. Y le di una Biblia, le di de comer, le dije al hermano Luciano: vente conmigo, vamos a llevarla. Quería ir a una parte ahí en Can Road, la dejé allí en la calle prácticamente, ahí enfrente de
Dollar General, Dólar. una de las tiendas ahí. Y el otro día llegó, hace como 2 meses, estaba el hermano Ochoa y el hijo de él ahí conmigo. Y quería algo de comer, le di comida, no la pasé adentro porque dije, si se descontrola, ¿cómo la controlo? Es muy difícil. Quería darse un baño, dije, no puedo, no. Y se me quebró el corazón de una niña de 19 años, hermano. Lo que hace el pecado, lo que hace el vicio, y de eso no es un caso, son miles, Amén. son millones de casos. Me traigo esto para poder imaginarme yo, esta mujer, Gomer, tiene que haber sido ya de edad, ya le dio hijos a Oseas, 2 hijos, ¿no? Y una hija, tiene 3 hijos. La Biblia no nos da el tiempo, ¿verdad?, que ha transcurrido hasta el capítulo 3. Pero el hecho de que la compra por la mitad de precio quiere decir que la mujer ya no tiene mucho valor. Ya no se ve atractiva, ya no tiene su vigor, ya no está bien peinada, no está bien vestida, no tienta a nadie. A un nivel, hermano, muy malo que Satanás lleva a las personas. Yo he conocido amigos así, hermanos, que se han apartado del Señor. Conocí a uno, yo todavía no me convertí, aquí en Houston lo conocí, tenía yo entre 14 y 15 años de edad, y él ya tenía como 21, 22 años, así, había sido de mucho mundo él, ¿verdad? Había vivido en Chicago, olvídese, hermano, ahí no son lugares fáciles de vivir. Mucha pandilla, si anda en esos caminos está buscando la muerte realmente. Y él se apartó del Señor, el diablo lo destruyó. Lo que supe de él fue que lo habían matado. Ojalá que se haya reconciliado con Cristo. Y luego Dios le dice o el esposo le habla a esta mujer, Gomer, y le dije, tú serás mía durante muchos días, después de que la compra. O sea, le dice a Gomer, su esposa, tú serás mía durante muchos días, no fornicarás, ni tomarás otro hombre, lo mismo haré yo contigo. O sea, entre tú y yo no va a haber relaciones, no va a haber intimidad. No te voy a tocar, tú no me vas a tocar. Y no vas a andar con otros hombres, te vas a quedar aquí en la casa. Y esto trae un mensaje adicional. ¿Alguno de ustedes tiene alguna opinión? ¿Qué es el mensaje que Dios está para transmitirle al pueblo de Israel? ¿Qué le quiere decir con esto a Israel el Señor? ¿Alguien tiene una idea? Yo pienso que habla de, ¿verdad?, de la rebelión de Israel sirviendo a otros dioses ajenos, en una forma como explicaba el pastor, ¿verdad?, que Oseas representa esa imagen de Dios y la mujer representa pues el pueblo Israel, ¿verdad? Y cuando él le dice, ¿verdad?, no fornicarás ni tomarás otro varón, dice, lo mismo haré yo contigo, hablando, ¿verdad?, en esa forma metafóricamente del pueblo Israel, ¿verdad?, que se alejara de la fornicación y se abstuviera de esas cosas, ¿verdad?, de ir en pos de otros dioses ajenos. Sí, hermano. Amén. Amén. ¿Hay algún otro comentario, opinión sobre el versículo
sobre el versículo 3. Yo entiendo, hermano, que viene siendo como el exilio a Israel, que el Señor lo, o sea, se lleva, o sea, manda a Israel al exilio y le dice, pues no voy a estar contigo por mucho tiempo, o sea, simbolizando, ¿verdad?, ese exilio que Israel fue llevado cautivo a otra nación, y aunque lo tenía, ¿verdad?, exiliado, pues Dios nunca se olvidó de él, siempre le puso límite hasta cuándo él lo iba a volver a regresar a su tierra. O sea, cuando ya pasaron los 70 años que él le había dicho que iba a estar exiliado, entonces el Señor lo vuelve a recoger a su tierra, ¿verdad? Entonces yo entiendo que viene siendo así de esta manera. Sí, hermano. Correcto. Versículo 3 y 4 no pueden separarse, ¿verdad? Porque es el mismo mensaje. No va a haber entre tú y yo ningún contacto amoroso, ninguno. Y luego le explica por qué el versículo 4. Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod, sin terafín. O sea, el culto que ellos practicaban o habían practicado cuando tenían una relación con Dios. Vayamos al tiempo cuando, antes de construir el templo, el arca del pacto, ¿recuerdan? Amén. El arca del pacto. Recordemos allí en 1 Samuel, cuando los filisteos tomaron el arca, peleando con Israel, tomaron el arca del pacto. Se la robaron. Ahora, Israel en ese tiempo estaba en un estado de crisis espirituales porque Elí, el sacerdote, no había usado su autoridad como padre y como sacerdote y como líder o juez del pueblo. Y sus dos hijos eran perversos. De tal manera que Dios usó a un niño, Samuel, para hablarle, darle un mensaje profético. Y le dijo el Señor a Samuel, para que Samuel se lo comunicara a Elí. He aquí Jehová hará una cosa en Israel, que quien lo oyere le retiñirán ambos oídos. Y luego le comienza a explicar lo que viene. En la guerra próxima que hubo, los dos hijos de Elí murieron. Pero lo más grave del todo es que el arca fue tomada por los filisteos. Uno de ellos, su esposa estaba encinta. Y Elí, cuando oyó que sus hijos habían muerto y que habían tomado el arca de Jehová, dice que cayó hacia atrás y se desnucó porque era un hombre grande y pesado. Se desnucó y murió. Y su nuera dice que cuando oyó que su suegro había muerto, que su esposo había muerto, pero lo más pesado fue cuando oyó que el arca de Jehová había sido tomada. Se inclinó, dice, y en aquel momento dio a luz el hijo. Y las mujeres, las parteras que le estaban ayudando, le dijeron, no tengas cuidado, porque has dado a luz un hijo varón. Y ella, al morir, le llamó al hijo Icabod, que quiere decir
apartada es la presencia de Jehová. Wow. Y miren lo que dice Mateo. Vamos a Mateo capítulo 23. Algo similar sucedió. Cuando Jesús vino. Recuerden que Jesús había dicho, no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Amén. Cuando aquella mujer venía rogándole a Jesús un milagro, y Jesús le dijo, no es bueno tomar la comida, las migajas, o la comida de los hijos y dárselo a los perros, a los perrillos. Y aquella mujer que quería un milagro de Jesús le dijo, sí Señor, pero los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su Señor. Considérame a mí una de esas. Pero dame lo que, aunque sea una migaja, con eso me conformo. Con que me toques, con que hagas algo, de lo menor, pero hazlo por mí, por favor. Y Jesús había preferido hacer esos milagros con los judíos, a los cuales Él había venido. No he venido sino a la casa de Israel. Yo vine a hacer milagros para salvarlos a ellos, rescatarlos. Miren lo que dice el capítulo 23 de Mateo, versículo 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Apedrea a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? El Señor había hecho todo lo que Él pudiera haber hecho. No lo que Él pudiera humanamente haber hecho. Lo que divinamente hizo con ellos. Milagros extraordinarios para comprobarles que Él era el Hijo de Dios. Pero yo quise, dijo el Señor. ¿Cuántas veces quise? Pero tú no quisiste. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. ¿De qué casa está hablando? El templo. Vuestra casa. Cuando Jesús limpió el templo al principio y al fin de su ministerio, claramente dijo, mi casa, casa de oración será llamada. Mi casa. Eso es lo que profetizó Isaías. Era casa de oración para todas las naciones. Para todos, sin discriminación y excepción de nadie. Pero Jesús dijo, he aquí vuestra casa os es dejada desierta. O sea, yo ya me voy. Yo ya hice mi trabajo. Yo les voy a dar las espaldas. ¿Por qué os digo que desde ahora no me veréis? 2000 años han pasado. El pueblo ya no lo ha visto. Hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Cuándo van a decir eso ellos? Cuando el pueblo esté rodeado por el anticristo y las hordas, los ejércitos del anticristo para destruir a Israel. Y el pueblo no tenga ayuda. Todas las naciones se van a juntar, dice la palabra, para acabar, para aniquilar, para borrar del mapa a Israel. Y entonces es cuando ellos van a levantar su cabeza para pedir a Dios. Amén. Sálvanos, Señor. Entonces dice la Biblia, aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Y se cumple lo que habla ahí Zacarías del capítulo 2 en adelante. El Señor
les enseñara las señales. Y luego dice el versículo capítulo 24:1, dice, cuando Jesús salió del templo y se iba. O sea, lo que les digo en el versículo anterior, he aquí vuestra casa son dejada desierta. Una versión dice, íbase Jesús del templo. O sea, Jesús ya, vámonos. Lo había visitado muchas veces. Había estado allí, había hecho milagros. Pero goodbye. Fui a una casa y a veces salía el yerno allí de la hermana. La levantaba porque venía a hacerle comida a mi esposa, a atenderla. Le dije, ¿y su yerno? Dijo, no, él se fue para West Africa. ¿Cómo? Sí. Dijo, es que se pelearon la hija y ella lo corrió que se fuera. Se fue. Otra ocasión fui para allá y le dije, ¿cómo está su hija? No, dijo, anda para West Africa. ¿Qué anda haciendo allá? Digo, pues lo anda buscando a ver si se lo trae. Pues no, que lo corriste. El hombre toma muy en serio esas palabras, muy en serio. No me quieres, está bien, no hay problema, hay otras, si no eres la única. Si el mundo está lleno de hombres y de mujeres, olvídate. El pueblo de Israel no quiso, hay gentiles. Hay gentiles que me van a oír, que me van a recibir. Gracias a Dios. Pablo habla en Romanos, ¿verdad? Que el endurecimiento de ellos fue la entrada para nosotros. Dele gloria a Cristo por eso. Gloria a Dios. Aleluya. Yo me voy a callar. Ay, Señor, he hablado mucho ya, hermano. ¿Hay algún comentario, hermanos? Pregunta. Hermano, ¿cómo podemos practicar esta historia real, gloriosa, verdad? ¿Cómo podemos traerlo aquí al siglo XXI y llevarlo a cabo? Ya que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza, Amén, se escribieron, ya que pues lo más difícil para el cristiano, lo hemos mirado a través del tiempo que hemos vivido para Cristo, es el perdón, hermano. La doctrina del perdón está ausente, casi no se habla de eso. Y creo que es sumamente importante porque estamos fallando siempre a Dios y a los demás. Pero el hecho de que fallamos quiere decir que no somos perfectos, estamos limitados, tenemos flaquezas, debilidades. Y yo creo que el camino, como lo fue para el pueblo de Israel, el camino de la restauración tiene que ver con, pues, el perdón. Buscar el perdón de Dios, la reconciliación, y ir y reconciliarse también con estos hermanos y hermanas, ¿verdad? Que se resienten por cualquier cosa y que les es difícil perdonar. Porque como no se habla mucho del perdón de Dios, pero la pregunta es, se habla mucho del amor en las iglesias, pero la mayoría no está dispuesta a tomar una decisión de perdonar a los demás, incluso a cristianos en las iglesias, ¿verdad? Que viven enojados. Como decía el cantante, el cristiano no puede vivir enojado. ¿Saben quién lo canta, verdad? El cantor de, bueno, ya lo saben, muy famoso, ¿verdad? En su tiempo. El cristiano no debe o no puede vivir enojado. Que vive enojado el diablo, pero el cristiano no puede vivir enojado. La doctrina del perdón casi no se practica, hermano. Mas sin embargo se pasa a un altar, se va y se ofrece la alabanza, la prédica, la enseñanza. Pero ¿por qué no pasa nada? ¿Por qué no hay impacto?
¿No será que estas personas que ministran fuego extraño en el altar del Señor, ¿verdad?, están peleados con alguien? ¿No han hecho las paces? ¿No se han reconciliado? Lo toman como si no fuera tan importante. Y yo creo que dice que el rencor, el odio, el resentimiento lleva a la muerte espiritual. Y el que odia a su hermano dice que está muerto espiritualmente. Cuando uno va al altar del Señor, no estoy hablando solamente de aquí, cuando uno se postra y va a hablar con Él, dice, si allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, ve a Él y reconcíliate con Él. Y después vienes a mí y oras, después vienes a mí y ofreces algo. O sea, una ofrenda, un sacrificio para mí. Creo yo que si miramos al Calvario, hermano, como Israel lo va a hacer en los tiempos finales, hoy muchos están regresando ya al Mesías del pueblo de Israel, que ha regresado de las naciones del mundo, hermano. Entonces, si Jesucristo, estando crucificado, Él practicó la doctrina del perdón, porque no puede haber amor si no hay perdón, hermano. Son dos cosas que tienen que ir unidas. Yo no puedo decir que amo a Dios y aborrezco a mi hermano, que amo a Dios y a ciertos hermanos pues los amo y a otros no. Pero si Cristo en la cruz del Calvario gritó y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿a través de qué medio Él demostró su amor? A través del perdón. Y eso es algo que se tiene que practicar entre los cristianos en las iglesias para que haya una gloria, una manifestación donde el Señor venga y nos ministre. Pero el rencor, el odio, la ira, el enojo, el resentimiento y todas esas cosas, la falta de perdón, vuelven el corazón y la mente duros. Y ese es el plan del diablo, ¿verdad? Mantener a muchos duros en lugar de ser sensibles, tiernos, cariñosos, fáciles de tratar. ¿Qué cuesta? ¿Qué cuesta perdonar? Yo he mirado que a muchos de verdad que les cuesta, porque no se ponen a pensar que si no perdono a mi hermano, Dios no me va a perdonar a mí. Puedo predicar, enseñar, cantar, tocar, hacer unas 1000 cosas, ganarme al mundo para Cristo, pero si hay resentimiento, hay odio, hay rencor, y ella habla, lo entendió. Soy un evangelista internacional, pero Dios me está ordenando que vaya y perdone a mi yerno, el que mató a mi hija. Yo me pongo en su lugar. Si alguien matara a mi hija, o sea, y peor, el esposo de ella que lo mate, y si Dios me ordena que tengo que perdonarlo para que no vaya al infierno y se le dé un escape, una oportunidad, hermano, creo yo que el amor se manifiesta a través del perdón. Ya Dios dijo, siendo malos, yo los amé. En la cruz se demostró el amor supremo, se manifestó el amor ilimitado de Dios. Ahí vemos el triunfo del amor de Dios. Por eso Jesús dijo, en esto van a conocer todos que son mis seguidores, si se ama uno a otro. Y fue más allá, que tenemos que perdonar a los enemigos. ¿Cuánto más a un hermano? Es cuestión de abrazarlo y perdonarlo y borrón y cuenta nueva. Después viene un descanso, un alivio, una paz, un refrigerio. Vienen esas corrientes, hermano. En lo personal yo he mirado eso y para mí no hay ningún problema perdonar a las personas, pero para otros les cuesta. ¿Será porque no buscan a Dios? ¿O será porque no han nacido de nuevo? ¿O será porque su tanque está vacío? ¿O será porque le han dado lugar al diablo? De verdad, dice que Dios es amor y el que vive en amor vive en Dios. Y la prueba de que somos hijos de Dios es que practicamos el perdón, pero el perdón revela el amor de Dios. Y si yo no perdono o pido perdón, Dios no me va a perdonar. Y si Él no
me perdona porque yo no quiero perdonar. ¿A dónde voy a ir? Pues al infierno, hermano. De verdad que me duele profundamente en mi corazón, ¿verdad? De que no se hable mucho de esto. Se habla de amor, pero no se habla del perdón. ¿Cómo muestras tu amor? ¿Verdad? Dando perdón, pidiendo perdón. Tiene dos vías. Yo reconocer, pedir perdón, hacer las paces para que el diablo quede derrotado y el amor de Dios prevalezca. Todo va a terminar, profecías, dones, todo se va a ir, pero el amor permanece para siempre porque Dios es amor, ¿verdad? ¿Qué cuesta perdonar a alguien que te ha ofendido? Hoy no te ha matado, no te ha torturado, no te ha crucificado como a Jesús. De verdad, es un acto de voluntad, una decisión que se debe de tomar. Yo creo que Dios me perdona porque está escrito, pero cuando yo pido perdón, esa es mi parte. Si me perdona la persona o no, yo ya cumplí, pero también debo de perdonar. Hermano, el perdón es más importante de lo que muchos se imaginan, hermano. Somos humanos limitados, cometemos errores, tenemos puntos ciegos, cometemos faltas. Por eso debemos de perdonarnos unos a otros 70 veces, 7, 400 veces. Está hablando de que debemos de practicar el perdón y perdonar, hermano, a los que nos hacen daño. Cuando mataron a mi hermano, el mayor, el primogénito, Dios me reveló en el funeral. Había mucha gente. Yo estaba recién convertido. Y Dios me habló y me dijo: él fue el que mató a tu hermano. Pero no quiero que te vengue. Yo voy a vengar esa muerte. Hermano, yo sentía que la cabeza me explotaba. Pero Dios me estaba probando. Yo estaba listo para ir a buscar un revólver y volarle la cabeza a ese hombre, acribillarlo. Pero mire, el amor de Dios, el Espíritu Santo me dijo: no lo hagas. Esta es una prueba para ti. Tienes que perdonarlo. Y Dios le va a dar una oportunidad que se arrepienta y si no se pierde. Pero mirar al que mata a tu hermano y que yo digo: ¿por qué Dios me revela esto? Y luego en esta circunstancia, en este profundo dolor. ¡Wow! He pasado por muchas cosas, hermano, y he tenido que perdonar también. Pero Dios me ha llenado de su amor y me ha dado la fuerza para no cometer eso. Porque si yo me vengo y mato a ese hombre, ¿dónde estuviera ahorita? Encerrado, sentenciado quizás, ¿verdad?, por vida. Pero el Espíritu me dijo: no lo hagas. Yo me voy a encargar. Y yo sentí que me invadió algo, que me cubrió. Y eso me confortó, me dio fuerza. Mire, pidamos que el Señor nos cubra con su amor divino, que nos capacite, nos dé ese amor para perdonar, no importa lo que nos hagan, hermano. Ahora, si alguien matara a mi esposa y Dios me dice que tengo que perdonar, o a mi hijo, esto fue con mi hermano, después me mataron a otro hermano y pasa lo mismo. Dios me revela quién fue. Dios mío, ¿por qué tengo que pasar por todo esto? Dice: porque yo te estoy enseñando lo que es mi verdadero amor. Que así como yo di mi vida por ustedes, así tienen que estar dispuestos a dar su vida por sus hermanos. No hay un amor más grande, me decía el Señor, aquel que está dispuesto a dar su vida por sus hermanos. Wow. Amén, aleluya. Gracias, hermano. Aleluya. Bueno, ya no lo voy a tomar mucho tiempo, hermano. Yo creo que eso es falta, hermano, cuando no hay una voluntad de perdonar, falta de rendimiento al Señor. Nos reservamos algo y no le entregamos todo. El Señor quiere que le entreguemos todo, ¿verdad? Y esa es una de las cosas que el Señor se encargue de eso. Escuchaba el otro día el testimonio de este ex cura, que esto creo que fue en México. Él
ocupó a la pandilla, creo que fue en Centroamérica, no recuerdo qué país, pero fue en Centroamérica, ocupó la salvatrucha para que le hiciera daño a los hermanos porque iban a tener una campaña, ¿verdad? Una actividad religiosa de varios días. Y dijo, quiero que hagan, no quiero que lo maten al pastor ni a la esposa, pero a ella me la van a arrastrar del cabello y a él lo van a golpear y bueno, tantas cosas. La esposa del pastor estaba encinta. Dice, yo no lo sabía. Cuando yo hice eso, las autoridades vinieron conmigo y dijeron, si algo le pasa a ella, te vamos a hacer cargos a ti. Entonces le dijeron a ella, a la esposa del pastor y al pastor, que le levantaran cargos al cura. Ellos le dijeron, no, que la justicia de Dios se encargue de eso. Yo no quiero hacerle cargos. Pues testifica este ex cura, muy preparado el hombre, muy preparado, ¿verdad? Pues los curas se educan mucho ellos, muchos son muy educados. Dice que se enfermó, hermano, le dio una enfermedad por dentro. No, hombre, ya lo desgarraba, hermano, ya lo desgarraba, y el Señor le habló cuando estaba así. Dios lo sanó al hombre y ahora es pastor. El cura esa. ¿Ves la venganza de Dios? Amén. Trajo un beneficio y se casó con la hija del pastor ese, a quien había perseguido. Se casó con la hija de él. Testimonios muy bonitos, hermanos. Lo que hace, aquí conozco un amigo, una hermana en el Señor, ella es cubana también, como tú, y le mataron a dos hijos, y el Señor le dijo a ella que no hiciera nada. Wow. No se crea, no es fácil, hermano. El ser cristiano no es fácil para el que cree que es fácil y que esto es una bola de tontos, una bola de cobardes. No, hermano, es todo lo contrario. Hay un precio grande que se paga para servir a Cristo Jesús. Muy bien, hermanos, Dios les bendiga entonces, Dios les guarde. Gracias por su tiempo, gracias por su atención. Esperamos que la palabra continúe trabajando en vuestras vidas, ¿verdad? Y nos dé cada día más victoria. Vamos de victoria en victoria, hermano. Amén, aleluya. No desmayemos, ¿ok?